Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Mies van der Rohe, pionero del modernismo, transformó la arquitectura con su lema "menos es más". Su enfoque minimalista y el uso innovador del acero y el vidrio redefinieron el espacio y la forma. Su legado perdura en cada línea clara y en cada espacio funcional que diseñó. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Manuel Martínez hablan sobre Mies van der Rohe, un ícono del modernismo arquitectónico. 111 es la expresión máxima del diseño residencial. Como la división de interiorismo de Grupo IHO, se especializa en mobiliario, iluminación, acabados y accesorios interiores. Con marcas exclusivas, experiencia y colaboración en equipo, 111 se posiciona como líder indiscutible en el ámbito residencial de alto nivel en México y Centroamérica. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, estos episodios cortos que en realidad en esta ocasión no son tan cortos y tampoco me acompaña Alex, me acompaña Manuel Martínez. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Y aunque ya lo introduje extensamente en el episodio pasado, lo voy a volver a hacer en esta ocasión. Manuel Martínez es arquitecto, graduado del TEC de Monterrey, que en 2004 se integró a la oficina de Landa Bertis y también trabajó de 2007 a 2008 en París con Dominique Perrault, que me encantaría que luego me platicarás más de esa experiencia. Bien, sure. Hoy es asociado al despacho Landa Martínez y además tiene su propia práctica que es taller arquitectónico con el que ha hecho proyectos que a mí me encantan, que yo visito bastante, sobre todo el laboratorio de Nuevo León, recuperando un edificio importantísimo para la ciudad, y me encanta cuando también el arquitecto se ocupa por... O sea, ese pensamiento del arquitecto de recuperar edificios, ¿no? Sí. Hace poco estuve en Marfa y Donald Judd, toda su práctica de arquitectura era justamente eso, ¿no? Sí. Y bueno, una de las cosas que nos hace, yo creo, empatar es estas ganas de hacer más que nuestro trabajo del día a día. Manuel tiene dos proyectos igual que me encanta y que he tenido oportunidad de colaborar al menos con el primero, que es Ciclo de Cine Casa, donde hace proyecciones de documentales de arquitectura y temas relacionados. El año pasado pusimos uno en Cuadrante, y esta publicación que tengo en mis manos, que se llama AMA, Arquitectura Moderna, Modern Architecture, una especie de fanzine, periódico. Un periódico. Con artículos escritos por ti, por tu equipo, un trabajo colaborativo como el que sé que te gusta hacer y que vale bastante la pena. Vamos a dejar aquí los links en los show notes para que lo conozcan. Y justo por este periódico fue que invité a Manuel a estos episodios sobre arquitectura. Primera vez que hacemos este tipo de formato de invitar a alguien a charlar sobre un gran arquitecto. El episodio pasado fue de Frank Lloyd Wright. Este episodio es de Mies van der Rohe. Ambos surgen de esta visita que tuve en mayo a Chicago y que tomamos muchos videos, y dije, quiero hacer episodios de estos dos grandes arquitectos que también son como medio obsesión mía. Y ¿quién mejor que tú para platicar de ellos? Muchas gracias. Sí, son arquitectos que han hecho una obra significativa para la ciudad, para la arquitectura, para buscar nuevas maneras de construir, de habitar, de entender, de conceptualizar. Y justamente Mies van der Rohe, o sea, ambos están conectados, ¿no? O sea, Mies van der Rohe. Sí. Más de lo que se podría uno imaginar. Exacto, que también es de las cosas que me parecen súper interesantes. Así que con este preámbulo, comencemos a hablar de Mies van der Rohe, alguien que también nació en los 1886, en Aquisgrán, Alemania. Sí. Un lugar que no conocía hasta que leí dónde nació Mies van der Rohe. Es un lugar que yo nunca he ido, he estado cerca, pero que es cerca de la frontera con Bélgica. Ok. Y es en ese momento también, 1889, y donde está cambiando toda la forma en que se construye Europa, ¿no? Donde hay un imperio, ¿no? O hay imperios en todas partes, ¿no? Y hay un poco de estabilidad también en esos últimos años de siglo. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, se vive una estabilidad en Europa. Sí, bastantes años antes de la Primera Guerra Mundial. Y él crece cerca de un lugar en donde hay canteras. O sea, su familia son canteros, trabajan piedras. Las trabajan para construcción. Su papá hacía lápidas también con mármol.
Wow. Mármol y granito. Es muy curioso porque ese tipo de cosas, conocerlas, quizás pueda dar o podamos empezar a lograr un entendimiento sobre la forma de ver algunas cosas. O la Cómo apreciación de trabajar, ciertas cosas. claro, la piedra que después eventualmente, mucho más adelante, en esta plática y en la vida de Miss, se integra a su trabajo, ¿no? La piedra. Y la piedra como, o sea, sí, la piedra aplicada a la arquitectura bajo las ideas de Adolf Loos, ¿no? De que es autor del libro que lo mencionamos también en el episodio pasado, Sí. de Ornament and Crime, Sí. Ornamento y Crimen, Ajá. donde rechaza cualquier ornamento y favorece Sí. la honestidad de los materiales Sí. y lo que el material te da de decoración. Hablando de Sí. una piedra, su beta. Sí, claro. Sí, todas las cualidades que puede tener constructivamente y estéticamente, ¿no? Ujú. Y es algo muy bonito porque el que a mí se me hace muy interesante, más que interesante, a mí se me hace increíble. La expresión de la materialidad y del proceso constructivo en la arquitectura. Ujú. Y Mies lo explota a un nivel de locura, ¿no? Claro, porque está ahí, en el Ujú. momento que las cosas están cambiando, Sí, en los lugares donde las Sí. cosas están cambiando, sí, con la gente que está haciendo esos cambios, Sí. ¿no? Se me parece a mí también fascinante. O sea, si hay un right place, right time, sí. es Mies van der Rohe. Le toca a él, y justo es cuando va a Berlín, ese momento o uno de los momentos de cambio, que Ujú. va a Berlín y trabaja para un arquitecto que se llama Bruno Paul un tiempo. Por ahí de 1905. Sí, por ahí. Y después conoce a Peter Behrens, que es el arquitecto que está cambiando todo en esa época. Y no nada más construye, hace máquinas que se mueven con electricidad, ¿no? Algo que no existía hace 5 años en su época, ¿no? Y alguien que ya estaba insertado en una escena, Sí. ¿no? Porque Ujú. Peter Burns O que la construyó él mismo, Claro, quizás. fue Ujú. parte del Jugendstil, fue parte Ujú. de Deutsche Werkbund, fue parte de todas estas cosas y estos esfuerzos por Alemania, porque Alemania en esos momentos, ahorita hablamos de Alemania, hablamos de precisión y fabricación y calidad, pero en ese Era momento rural. no era así. Ujú. O sea, los productos industriales alemanes eran considerados de baja calidad. Ujú. O sea, hay todo un esfuerzo Sí. por la nación, que Sí. también se estaba formando apenas esa nación, Sí. estaba siendo apenas unificada por Otto von Bismarck en esos Sí. años. Sí. Y hay todo un esfuerzo en esta creación de identidad de nación, Sí. de también mejorar Sí. la industria, la calidad de los productos y demás. Por eso surgen gente como grupos como el Deutsche Werkbund, Sí. que lo que quieren es, a ver, güey, vamos todos parejos a Ajá. elevar Sí. el estándar de la industria. Sí. Sí, o más adelante hasta Bauhaus, ¿no? Exacto. El principio de Bauhaus de Gropius, que también es curiosa la relación de Gropius con Mies Ujú. y que por mucho tiempo continúa en Alemania y después en Estados Unidos, en donde es aprovechar el momento industrial para como un medio dentro de la artesanía, ¿no? Ujú. Porque antes así se le llamaba a los diseñadores. Sí. Eran arte aplicado. Ajá. Arte aplicado a la industria. Bien elegante el nombre, Sí. ¿no? Ajá. Y en estos primeros años de Mies van der Rohe, Ujú. o sea, y también como haciéndole doble clic a Peter Behrens, Sí. está el tema de que Gropius, Sí. Mayer, Sí. Mies van der Corbusier. Rohe y Le Corbusier Sí. trabajan en un periodo al mismo tiempo. Sí. O sea, imagínate, güey. Imagínate que llega Mies van der Rohe con Sí. su lonche a la Sí. oficina y saluda a su cuate Le Corbusier. Ajá. ¿no? Ahí todavía era Pierre Jeanneret. Ahí nada todavía más, era ajá. Jeanneret, ¿no? Ajá, sí, exacto. Bueno, Pierre Jeanneret Ajá. era su primo. El primo. Ajá. Él era... ay, Edouard Jeanneret. exacto. Ajá. Ujú. Sí, ahí todavía era Edouard Jeanneret. Lalo. Pero sí, le toca eso, es muy curioso. El Berlín era el centro de lo que está haciendo y en ese centro está Peter Behrens. Ujú. Es muy curioso también porque en la habilidad del despacho, Gropius, en la habilidad de los colaboradores y en la organización del despacho, Gropius sobre todo trabajaba en las fábricas Ujú. y Mies trabajaba en las casas. Ok. Y es muy curioso porque lo puedes ver después en el trabajo que desarrolla cada quien. Ujú. Gropius, aunque hace un montón de casas espectaculares también, pero comienza haciendo fábricas como la Fagus,
¿no? Un par más. O Mies, que empieza a hacer las casas. Y él, con la idea que trae de su familia, de la piedra, de trabajar en la provincia, que así lo llamaban, él se imaginaba como un entorno, construir un entorno más bien clásico con la idea moderna y contemporánea de Behrens, de aprovechar la tecnología constructiva que hay. Es increíble. Y Gropius pues sigue su camino, ¿no? Le Corbusier trabaja ahí y después parte a hacer su propia historia, que estaría bueno hablar de eso también. Ahí también hay mucho, o sea, también, digo, he visitado bastante obra de Corbusier, podemos también hablar de ella. Está increíble. Y también otra cosa particular es este tema de, les toca la Primera Guerra Mundial también, ¿no? También, entonces, Le Corbusier dice, chao, yo me regreso a Suiza, yo soy neutral, ahora sí. Y Gropius se mete a la guerra, va a la guerra y causa hasta un trauma en él que es mucho de lo que después hace que quiera hacer la Bauhaus humanista. Él sabía también, Mies lo llaman, pero no combate. Está 3 años en donde se casa y tiene hijos en esa época, pero no entra nunca en combate, sino que ahí es un proceso de que llega a suceder en la documentación que hay, que son los momentos de reflexión y de reinvención, ¿no? Porque pues, todos los esfuerzos, todo el dinero o todo el recurso va dirigido hacia hacia la guerra, ¿no? Hacia un esfuerzo bélico. Y él pasa por ese proceso. Es hasta cuando termina que le toca hacer su primer casa. Y su primer casa es una casa de tela y de cartón. Es algo muy curioso porque es una clienta que históricamente también es curioso porque involucra a otros arquitectos de Holanda o austriacos, creo que es Otto Wagner también. Le pide una casa a Behrens, pero Behrens no la acepta y se la cede a Mies. Y Mies, buscando aprovechar esto, y tiene una idea de mostrar las cosas de forma rápida, que después es parte de su proceso como de desarrollo a través de pabellones. Construye una maqueta escala 1:1 de la casa, con tela y con cartón. Y es una cosa espectacular. Así como la envolvente de la casa. Y es una cosa increíble. Y está documentado eso. Hay fotos, ¿no? Es increíble. Total, la clienta, no me acuerdo cómo se llama, creo que era Müller, y lo contrata y después le quita el proyecto y lo construye alguien más. Es una cosa bastante, bastante curiosa. Eso es anterior incluso de la Primera Guerra, ¿eh? Es 1912 y después ya pasa eso en que lo llaman, pero no entra en combate en ningún momento. Que igual le fue bien, digamos. Le fue bien, sí. Porque la Primera Guerra Mundial fue brutal, sobre todo para Alemania. Sí. Y en este momento, o sea, a mí me importa mucho hablar de la guerra porque es ese momento donde cambia el raciocinio de tantos creativos. Sí. O sea, como que este tema de lo duro que fue la Primera Guerra Mundial. O sea, es que hoy en día, en nuestra época y en nuestro contexto mexicano, no entendemos lo que es que todo el país se vaya a la guerra y que maten a cientos de miles de personas, y que tu propio país mande gente y todo el tema de las trincheras. Nada más vean All Quiet on the Western Front o 1912 para ver lo brutal que era, cómo se peleó esa Primera Guerra. Son heridas que no cierran, ¿no? En mucho tiempo. Y todos, o sea, esta búsqueda plástica de la pureza, del síntesis, desde los holandeses con The Style hasta la Bauhaus con sus principios humanistas, pues mucho, o sea, es una arquitectura que hace una reflexión de la humanidad, güey. Sí, como una nueva manera. Lo que estaba sucediendo no funcionó porque es lo que los llevó a esa catarsis. Una necesidad de una reinvención en la manera de habitar, de construir, de interpretar, de expresar, quizás. De hacer una sociedad, de hacer una ciudad y hacer una sociedad. Sí. ¿No? Cuando yo estudié hace mucho tiempo sobre el modernismo alemán,
siempre, ya he contado esta historia varias veces, cuando fue una exposición de Mies van der Rohe en Museo Marco, en el 2003 o 2004, había un programa paralelo de unas clases de historia sobre el modernismo alemán que las dio... Tú lo vas a conocer. Roberto Romero. Roberto Romero. Que Roberto Romero es una persona espectacular para hablar de eso, ¿eh? Pues me eché, imagínate, güey, fue hace 20 años y me sigo acordando de esas clases con él. Muy bien. O sea, creo que fueron 6 sábados y irme a Museo Marco, un auditorio enorme, vacío, todos sentados en la primera fila y él sentado en el bordecito y todos con nuestras copias. Ajá. Espectacular, sí. ¿No? Y te juro que ese curso del arquitecto Romero me cambió el chip de muchas cosas, ¿no? Porque si algo entendí con eso es que todo está conectado. Ahí fue donde, ahí tengo un árbol genealógico que nos pasó justamente de todos esos trabajaron con Peter Burns y luego todos estos hicieron esto, ¿no? Y ahora que dices que todo está conectado, en la sesión o el capítulo anterior hablamos de Frank Lloyd Wright. Hablamos de un momento en donde Frank Lloyd Wright va a Europa con su portafolio de proyectos bajo el brazo, con todo el trabajo de Oak Park, y lo conocen en Europa. Hay una persona que lo conoce que se llama Theo van Desburg, que después... El rebelde de la Bauhaus, el que no quisieron meter de profesor, pero se quedó ahí jangueando un rato y que mandaba cartas de regreso a Holanda grafiteando el edificio de Weimar. ¡Qué maravilla! Y el Vida Punk, ¿no? Él, cuando construyen la idea de Steel, va influida en parte por el trabajo de Frank Lloyd Wright, de ver los planos en las casas como muros que se mueven, como muros que se deslizan, ¿no? Es algo increíble de ver en los planos. Y lo ves también en los muebles de Gary Rietveld o de Theo van Desburg. También ves ese como que en cualquier momento pasa Tron y se empiezan a mover, ¿no? Sí, como Tron, exacto. Y a Mies le toca recibir esa información del trabajo de Wright, del portafolio de Wasmuth, pero también ya reinterpretado por The Steel. Y eso va a influir en su trabajo más adelante también. Claro, y ahí lo importante de The Style en todo este movimiento es que Holanda no fue a la Primera Guerra Mundial. Entonces se incubó. O estos creativos regresaron a su país y mientras que se estaban matando todos, ellos estaban hablando de esta nueva libertad a través de la forma, de esta abstracción para alcanzar una espiritualidad. O sea, ya cuando te pones como a clavarte en las publicaciones de The Style y lo que escribían, es un pedo muy espiritual. Está increíble. Como New Age. O sea... Que de nuevo, tú ves los muebles, te encantan, ves la arquitectura, te encanta, pero cuando entiendes lo que hay detrás y el razonamiento que hay detrás, dices, por eso es tan disruptivo, porque no nada más estaban buscando una forma, estaban buscando una nueva manera de vivir. Y es una cosa increíble, si lo comparamos con qué pasa en otros lugares, no que sea más o menos, sino que en otro planeta, ¿no? Completamente de lo que pasa en México, de lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Una cosa espectacular. Yo siempre pongo en mis clases de historia esa referencia de en 1900, creo que es del poquito antes de la Revolución Mexicana, como que ves los edificios que estaban haciendo en Europa y en México estaban haciendo la Casa Lam en la Roma, ¿no? Como que súper neoclásico. Sí, es una cosa increíble. En 1929 estaban haciendo el pabellón de Barcelona. Y en 1929 aquí se está terminando el Palacio Federal de Monterrey, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Comparar los tiempos o los momentos de cada ciudad. Y cada ciudad tiene su propia manera de evolucionar, ¿no? Allá son ciudades que tienen 2000 años, París, ¿no? O Londres, ¿no? Acá somos ciudades jóvenes, pero es curioso hacer esa comparación. Y a mí se le toca eso, recibir el trabajo de Wright. Y el trabajo de Wright reinterpretado ya con una sensibilidad de Style, ¿no? Y es muy curioso. En ese tiempo de la Primera Guerra Mundial no hay trabajo o es escaso y lo hacen arquitectos pues que ya llevan obra como Behrens, ¿no? Y Mies ya tiene la búsqueda, el hambre de hacer su propia arquitectura y su proyecto, ¿no? De construirse.
Y algo que aprendió de Behrens, que va a seguir durante toda su vida, es la tecnología constructiva. Y eso no nada más entendido dependiendo de lo que desarrolla el fabricante, sino involucrado hacia el dibujo, hacia la planeación arquitectónica, ¿no? El detalle, el plano, el dibujo, y empieza a hacer proyectos como teóricos, pero que ya exploran rascacielos de vidrio, edificios de oficinas de concreto aparente, ¿no? Hay un par de ejercicios que entre ellos culmina con 2 casas. La primera casa es una casa que plantea como cuerpos que si tú ves el plano es como una especie de reguilete, así, 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 con un brazo aquí, ¿no? A ver si en la cámara se entendió. Si ponemos la foto se de la dibujó. Casa. Ponemos la foto de la casa. Muy bien. Él hace ese proyecto que después influye en la obra de Walter Gropius para hacer la Bauhaus de Dessau, ¿no? Y el segundo proyecto que hace de casa es una casa imaginaria de ladrillo, en donde hace una casa que los muros, y esto está increíble, no se tocan, sino que son puras líneas que se extienden de forma infinita. Una cosa increíble que no existía como proyecto arquitectónico, sino que como expresión artística de style ya existe, ¿no? Este cuate lo traduce a una casa habitable, ¿no? De ladrillo. De ladrillo también. Que también, o sea, en esos primeros años de obra construida de Mies van der Rohe, Sí. hay muchas cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, sí, y que tal vez no le he dado suficiente lectura. Ya te dije mi carencia de bibliografía de Mies van der Rohe, a diferencia de la de Frank Lloyd Wright. Ajá. El tema de... O sea, ahorita hablas de ladrillo y recuerdo muy bien que hace un monumento, sí, para el Partido Comunista Socialista y es de ladrillo. Hace un monumento para... Es Rosa Luxemburgo, sí, que era miembro del Partido Comunista. Y luego también hace una embajada con unas columnas neoclásicas. La embajada de Alemania en Rusia, creo. O es una fachada grande con unas columnas tipo clásicas. Ajá. Creo que no hizo embajada, pero tiene proyectos de casas en donde son clásicos, ¿eh? Un poquito antes, eso sí. Y bueno, y al final son épocas muy, muy complicadas donde en Alemania, sí, ¿no? Donde acaba una Alemania destrozada por la guerra. Destrozada, en quiebra, destrozada económicamente y anímicamente. Exacto, ¿no? Y le toca mucho de, pues, el sign of the times, ¿no? Porque, sí, digo, no sé si ya me estoy brincando mucho a todo lo que empieza a pasar con los nazis. Ajá. Pero a mí me llama la atención eso, ¿no? Que es alguien que trabaja con comunistas, que trabaja con nazis también, llega a hacer, sí, obra para el régimen o para el partido. Busca. Intenta, ¿no? Sí. Y al final, pues son polos opuestos. Sí. O sea, ¿qué nos dice eso de Mies van der Rohe? Nos dice que el arquitecto siguió siendo arquitecto. Okay. Que no dobló la mano, ¿no? O sea, él se mantuvo en la búsqueda de la modernidad o de hacer una arquitectura contemporánea a su tiempo sin ceder. Y al costo en que tuvo que irse, ¿no? Que yo creo que eso tiene mucho valor en la práctica y el oficio, que no cedió y no soltó el lápiz. Eso se me hace increíble. Ahora, para llegar a ese momento, pasó por un proceso de desarrollo de un montón de casas, ¿eh? Entre el monumento que hizo de ladrillo, que es muy curioso porque lo que hizo con el ladrillo es hacer lo mismo de esta casa de los muros que se deslizan, pero es en una escultura. Y después empieza a hacer, conoce a Lili Reich, que Lili Reich también es talentosísima, hace muebles, hace pabellones. Mucho de la visibilidad que se le quitó a las mujeres y que se ha estado recuperando merecidamente en los últimos años, o ha habido muchos esfuerzos por eso. Lili Reich es uno de esos personajes que el nombre Mies van der Rohe
empujaba hacia abajo. Sí. Y cada vez más hay un esfuerzo muy grande por darle su lugar, porque ella fue muy importante en la oficina de Mies, tanto con mobiliario como fue de las proyectos. Fue de las primeras presidentas. Fue de las primeras presidentas y la primera mujer presidenta del Deutsche Werkbund también. Profesora de la Bauhaus, etcétera, etcétera, etcétera. Es una locura. Y con ella genera una siguiente etapa después de los rascacielos de vidrio y estas casas sin cliente empiezan a generar pabellones. Embajada en San Petersburgo. Mira, qué maravilla. Empiezan a generar pabellones. Y hay uno que es increíble, que es un pabellón para una asociación de textileros, en donde son muros y son planos construidos con tela, ¿no? Es una cosa increíble. Creo que era el pabellón y era cafetería también. Una cosa espectacular. Y tenía también como las muestras en eran muros. Las y demás, muestras, ¿no? Ajá. Y eso es algo que se le atribuye más hoy en día se le atribuye más a Lili. Sí, es la conceptualización como tal de utilizar, sí, los planos que ya está experimentando el arquitecto, pero con esta materialidad. Y eso es increíble porque la búsqueda hacia una sensibilidad de las distintas materialidades está presente, ¿no? Que ya lo hizo con concreto, con vidrio, con ladrillo, también con un textil, ¿no? Y de ese proyecto evolucionan hay un par de casas como parte de esas búsquedas, y es un poco más adelante cuando en el 27, ese pabellón es en el 26, en el 27 le piden hacer un barrio, una colonia en Stuttgart, en donde él haga el plan maestro, pero que invite a los arquitectos, a los mejores, a los más famosos, a los Star Architects. El Weissenhof Estate. Weissenhof Estate. Que es uno de estos proyectos impulsados por estas asociaciones. Sí, ¿no? exacto. A mí me encanta ese proyecto porque hay unas fotos hermosas, sobre todo. Ahí Mies hizo unos departamentos, ¿no? Sí, es el único que hizo departamentos. Ajá, y afuera hay un carro. O sea, tú ves el edificio y luego ves el carro. Sí, que está afuera. Fuera del tiempo. Y se ve así como un glitch, ¿no? Y obviamente hay obra de Le Corbusier, hay obra de Gropius. De Gropius, hay obra de... J.P. Oud. Hay una casa de Peter Burns. Me encanta que invite a su patrón. A su patrón, ¿no? Ajá. O sea, como ese tipo de cosas hablan bien de él. Sí, claro. Sí, invita a todos y digo, también pues el que parte y reparte, ¿no? Fue lo que pensó. Y es el único que hizo los departamentos. Hacen eso y es un poco polémico porque hacen casas que buscan mostrar la modernidad que existe en ese momento de la industria alemana, pero rompe con la tradición de Stuttgart, ¿no? Y es así como polémico porque es cuando en ese momento empieza a haber un movimiento más hacia algo nacionalista. Claro. Y empiezan a chocar las ideas un poco. Y de hecho, el evento, porque iba a ser varios meses, primero se construyó en tiempo récord, ¿no? También es una locura eso, cuando te dicen que se hizo de que en unos meses casi, ¿no? Sí. Y segundo, es interrumpido por la guerra. Sí. ¿No? Pasa y... sí. Pasa eso. Un poquito antes es cuando lo invitan a hacer el pabellón alemán de Barcelona. Y es curioso con lo que decíamos ahorita, lo que platicabas del monumento a Rosa de Luxemburgo, que es comunista. Lo invitan también con el apoyo y junto con Lili Reich a hacer el pabellón alemán de Barcelona. Ahí ya está, o sea, ya eran los nazis los que hicieron ese proyecto. Eran los nazis. Eso no sabía, ¿no? Y están las banderas ahí de los nazis. Esas fotos no las ves muy seguido. No, pero yo creo que ahí el valor, pues el pabellón es una cosa espectacular. La propuesta que tiene es una cosa fuera de este planeta y fuera de lo que pasaba en ese momento. Yo a mis alumnos les pongo siempre la foto de Mies van der Rohe saludando al rey. Ok. En el pabellón. Sí, ajá. Traen sombrero de copa. Sombrero de copa, güey. Sí, está increíble.
Hay una cosa muy bonita de eso también que habla de la sensibilidad al sitio que tiene Mies en sus proyectos, porque el espacio asignado para ese pabellón era otro lugar, en uno de los espacios más importantes, ¿no? Ujú. Y cuando va Mies a conocer el sitio, ve este lugar en donde está construido, que el pabellón actual no es el que No se se lo- construyó. Sí, Ajá, sí, es sí. una reconstrucción que después hicieron. Pero selecciona ese lugar porque era el camino hacia uno de los pueblos que están alrededor de Montjuic, en donde había comedores. Y era uno de los lugares en donde iba a pasar más gente que en el lugar que le habían asignado. Ujú. Y eso a mí se me hace espectacular porque es la importancia de conocer el lugar, ¿no? En donde vas a trabajar. Y después lo repite para la plaza que hace frente al Seagrams, por ejemplo, ¿no? Ujú. O en IIT para organizar su retícula de 24 pies por 24 pies, ¿no? Es increíble. Hacen eso, que ese pabellón es temporal y después hay un momento en donde hacen casas. Pero ese Ajá. pabellón, Sí, o sea, parte de la importancia del pabellón es que es como la muestra de a dónde voy, sí, ¿no? O sea, sí, procesos industriales, sí, tecnología del momento, sí, eh, columnas ligeras, sí. la piedra decorativa, por decirlo así, Ujú. la planta extensa. Una cosa del pabellón que tiene, y tiene que ver con lo que dices, es que es cuando lo que ha estudiado, lo que ha trabajado de forma teórica, como esta casa de muros de ladrillo que se extienden de forma infinita, lo logra aquí, en donde los planos que hacen la casa, el piso, el techo, que también incluye planos de vidrio, o sea, los ventanales utilizados como un muro divisorio, Ujú. son los que construyen el espacio. Y esto apoyado con, creo que son 6 u 8 columnas En cruz. en Hermosas. cruz, increíble, que por ahí tenemos un libro dedicado nada más a esa cruz. Y lo hace con la idea de materializar los apoyos. O sea, está la cruz, que son ángulos de acero, los forran de acero inoxidable para que se reflejen. De manera que tú estás ahí y se dematerializan, o sea, no se ven, ¿no? Una cosa espectacular. Luego también lo que decíamos hace ratito de cómo se relacionan Frank Lloyd Wright y Mies, en este proyecto se puede ver que hay una relación muy clara entre lo que aprendió Mies de Wright con el Wright de la Robbie House, en Ujú. donde es un solo espacio, ¿sí? Mies lo organiza con estos muros que te conducen, pero es un espacio que él lo llama el espacio continuo o espacio fluido, Ujú. en donde no hay divisiones, es una planta libre, ¿no? Y dos notas sobre eso, ¿no? La primera es, Sí. hablando del momento, de la ideología, o Ajá. sea, muchos de estos arquitectos modernos lo que querían hacer era, que es lo que me gusta mucho de la arquitectura europea, Sí, de ese tiempo, a diferencia de la arquitectura americana, que era, no hay nada, hay que hacerlo, sí, no, podemos inventarlo. exacto, Ujú. acá representaba algo más que eso, ¿no? Sí, Y la arquitectura ligera, de vidrio, que haya transparencia, que haya espacios abiertos, era este tema de tumbar la ciudad de piedra, sí, ¿no? O sea, antes las ciudades europeas, ah, desde el castillo imaginario o lo sí, que tenemos hasta como claro. lo pesado de la arquitectura Sí, de antes, y también cómo esa arquitectura representaba cómo se gobernaba, ¿no? sí, Monarquías, sí, autoritario, muy bien. eh, y una arquitectura que también te representaba ese poder, Sí, ¿no? Entonces, así como la Primera Guerra Mundial eliminó mucho de eso, sí, también lo que querían representar de esta nueva era esta transparencia, esta ligereza, sí, apertura. esta apertura que se buscaba como sociedad, que se Sí, buscaba como humanidad, ¿no? sí, Romper la ciudad de piedra, sí. y por eso también como que esos temas ideológicos que acompañan también las soluciones formales, Ujú. para mí es fascinante, ¿no? Sí, es Cómo la increíble. arquitectura empuja Ujú. una ideología, güey. Empuja, muestra, antecede quizás, porque también hay momentos en donde alguien fue a ese pabellón y cambió su perspectiva, su entendimiento, Ujú, como le pasó a él, ¿no? Al ver un libro, imagínate el ujú. poder que puede tener la obra en un plano, en una perspectiva,
¿no? Y último, antes de movernos a otro del pabellón, pues Ujú. obviamente no podemos hablar del pabellón, no hablar de la silla Barcelona, Claro. que la diseña, Ujú. dice, Mies van der Rohe dice, oye, va a venir el rey, Ujú. pues voy a hacer un trono moderno Qué maravilla. para el rey. Ujú. Y por eso es ancha, Ujú. o sea, es como pues su manera de reinterpretar el trono. Sí. Ya Ujú. si se sentó o no el rey, no he encontrado fotos del rey sentado, nada más Poco saludándolo, probable, ¿no? quizás. Ajá. Pero es fascinante ir al pabellón, Sí. a la reproducción del pabellón. Sí, sí es increíble. También eso es una maravilla, ¿eh? O sea, qué tan contundente es una idea expresada en una pieza arquitectónica que hay una necesidad de quizás hay que traerla de regreso, ¿no? Ujú. Wow, qué Y, maravilla. y también está en Montjuic, o sea, se Sí, quedó en en el la mismo área, lugar. ¿no? Ajá. En la zona donde Sí. originalmente estuvo. Sí, exacto. Y entonces, Ujú. Mies hace este pabellón, ya se empieza a Hace hacer este rockstar, pabellón, se empieza a ¿no? hacer rockstar Hace esta otra casa. en República Checa, Ujú, la Casa Tugendhat, exacto. en donde esta casa es un reentendimiento del pabellón, de sus experimentos anteriores, con columnas que se defragmentan o dematerializan, con planos de vidrio, muros curvos también. También una propuesta muy interesante de los niveles, ¿no? Como que llegas por arriba Sí, y es una casa que se despliega hacia es abajo. una casa que accedes por la parte de arriba y bajas. Ajá. Sí, y que parte también es muy curioso porque si se ven las imágenes de las casas que él trabajó con Behrens, que son algunas de ellas como en una especie de colina, son como si fueran, vamos a llamarlo como un basamento, una base. Ujú. Y la casa Tugendhat hace lo mismo, como una especie de base, de escenario, de escalón sólido, pesado, que se integra a la montaña. Y sobre eso, una terraza abierta o un plano de cristal que se abre. Ujú. Espectacular. Y para esta casa también desarrolló mobiliario Sí, icónico, sí. ¿no? O sea, Ujú. desde unas piezas que no se comercializaron, que son como un híbrido Barcelona Sí. cantilever, Ujú. Sí. y unas sillas de comedor también muy bellas, que son Sí. también súper reconocidas hoy en día, que ahorita no tengo el nombre preciso. Ujú. Pero es también, hago notar lo del mobiliario, porque Sí. esta casa es de qué año? De 1931. Exacto. Y son mobiliarios que se quedan en proyectos Sí. y no se retoman hasta Sí. muchos años después que ya está en Sí. Estados Unidos construyendo, Sí. que la muy inteligente Florence Knoll dice, oye, pues vas a hacer edificios enormes. Muy inteligente. ¿Quieres Ajá, meter sí. tus muebles? Pues Claro. mi esposo tiene una empresa de muebles, te los Un reeditamos. taller. Ajá, Sí. aquí a la vuelta. Ajá, exacto. Ya con estas dos cosas, Ujú. ¿ya era un rockstar Mies van der Rohe en Europa? No sé si era rockstar, pero ya era el arquitecto Mies van der Rohe. Ujú. Ya era su arquitectura. Pero también en esa época es cuando ya está el régimen nacional socialista, los nazis, ¿no? Ujú. Y ya hay un cambio en muchas cosas, en la manera en que interactúa la comunidad, la sociedad. Ya pasa que el Gropius sale de Bauhaus, ya se van. Hans Meyer también ya se fue. El alcalde. Que Hans Meyer o sea, le tiraron mucho a la Bauhaus porque decían, es que tienes un director comunista. Sí, Y, sí, y decían, no es comunista. sí. Se sale y lo primero que hace es irse a Rusia. Se va a Rusia. Ajá. Antes de venirse a México Sí. y por Ujú. invitación de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Sí, También sí. cabe mencionar Que también es otro tema que se puede inclinaciones del explotar. partido acá, Ajá. ¿no? Quizás. Y lo llaman para que él sea el arquitecto, el director de la Bauhaus En Berlín. en Berlín. Y Ya eso es muy curioso porque él lo ven como alguien que hace casas, no ha hecho muchas casas en Berlín recientemente, sino más bien afuera, pero que es alguien que puede interactuar con muchas partes, ¿no? Ya hizo el monumento de Rosa Luxemburgo, hizo casas en República Checa, quizás pueda funcionar, pero el arquitecto siendo arquitecto no cede y no cambia en su visión, ¿no? Sobre la modernidad, sobre la arquitectura que integra un proceso industrial como la expresión desde la concepción hasta la ejecución del proyecto, ¿no? Ujú. Y lamentablemente como que la Bauhaus en Berlín nace muerta.
O sea, duró bien poquito, Duró 3 años, pero 3 años de muchos problemas, de que la cerraban y no. Porque al final los creativos, o sea, aunque el régimen al principio sí se apoyó de varios como creativos pensadores modernos, al final favorecen a la arquitectura neoclásica como una arquitectura de poder. Hay una exposición que la llamaban el arte deforme o el arte, una cosa así, ¿no? En donde ponían a los modernos, contemporáneos, los que buscaban una vanguardia, los exponen como el arte degenerado. Imagínate, ¿no? Eso era toda la gente. Por eso cuando los nazis primero entraron a Weimar, expulsaron a la Bauhaus y así es como termina en Dessau, porque ahí no había el partido no había tenido control todavía. Llega Dessau, se van a Berlín, ¿no? Y así los van persiguiendo, lamentablemente, hasta que ya cierra la Bauhaus. Y supongo que en ese momento Mies corre. Hay una foto que es muy famosa en donde está Lili Reich y está Hilsenbeimer, creo que se llama, un urbanista también increíble, moderno, contemporáneo, que Mies los lleva también para que den clases con él. Y están hablando con los estudiantes, explicándoles, oye, pues nos acaban de cerrar estos cuates, ¿no? Y esa es creo que de las últimas fotos de ese momento de cuando están cerrando. ¿Sí? Y ahí inicia una nueva aventura. Ahí parte a Estados Unidos. Gropius lo conecta con los lo que ahora es el Illinois Institute of Technology, ¿no? Gropius ya estaba allá. Gropius se trajo a mucha gente, ¿no? Gracias a Gropius fue que acabó Breuer allá, que acabó Laszlo Moholy-Nagy en Chicago justamente. Marcel Breuer. Y acaba Mies también por allá, ¿no? Llega Mies en el 37, ya después de un par de intentos en Europa, pero sin construir nada. Llega en el 37 conectado, llega a dar clases, invita también a Hilsenbeimer, creo que se llama, el urbanista, y bueno, empiezan a construir una nueva escuela de Chicago. También conoce a Wright y busca la ayuda de Wright. Wright, él no hablaba alemán, porque al principio creo que Mies no hablaba alemán tampoco. Busca ayuda de Wright y ahí es cuando Wright le dice, me gustó mucho el pabellón de Barcelona. Y eso está increíble, porque para mí pues, es su ídolo, ¿no? Claro. Así, su máster, ¿no? ¿Y quién lo invita o cómo es que le dan esta porque es una súper chambota? Vente de director, vente a hacer el campus nuevo, que estamos desplazando a gente que no queremos aquí al sur de Chicago y necesitamos meter ahí un campus. Yo siempre digo el chisme, ¿no? Lo que quieren tapar los libros. Le toca eso y hace su proyecto. Una cosa que le dice el Wright es: eres el que mejor entendió cómo se deslizan los planos. Una cosa así. Wow. Y en el 37 que llega, conoció a Wright. En el 38 es cuando ya tiene la conexión con la universidad. Y hace el proyecto una retícula. Una retícula de 24 pies por 24 pies. Y en esa retícula empieza a sembrar o a colocar los proyectos o los edificios que componen el plan maestro, ¿no? Empieza la Segunda Guerra Mundial y en ese momento nada más alcanzaron a construir uno de los edificios. Uno de los edificios y se suspende todo, porque pues, todo el esfuerzo industrial va dirigido hacia la guerra, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que creo que una de las cosas buenas es que ese campus ya había un edificio previo, medio feo, como que medio, no sé, parece como un castillito ahí a un costado, ¿no? Digo, si ves de sur a norte al costado derecho. Y creo que el primero que hace Mies es más o menos esa altura, pero del otro lado. Más o menos es del otro lado y es un taller también de acero, de ladrillo y de cristal. A lo que voy es de que no fue una obra que se quedó, un campus que se quedó así como que con un edificio y ya entonces no, o sea, ya era un campus con vida, ya había gente ahí. Ya era un campus con vida. Nada más le faltaban 23 edificios. Sí, exacto. 24 si le pones el de Rem Koolhaas del 2004. Que eso también es una maravilla, ¿eh? Sí. Espectacular, de una manera muy curiosa, pero espectacular. Increíble cómo se integra.
Que hay un par de anécdotas también de Koolhaas que hace sobre la obra de Mies cuando hace su proyecto. Y lo que hace Mies es de que hacen eso y lo contactan del MoMA. No estoy seguro si era la directora en ese momento para que le hiciera su casa. Conoció a Philip Johnson también. O conocía de exposiciones. Le hace una exposición a Mies también. Pues es esa exposición, o sea, el término estilo internacional se acuña en el MoMA por Philip Johnson con esta exposición que justamente era como mostrar el trabajo de estos europeos que estaban emigrando a Estados Unidos, ¿no? Y el MoMA catapulta sus carreras, los valida en Estados Unidos y pues... Es curioso eso que dice, los valida. Sí, muy curioso, ¿no? Sí. Ajá. Pues es que el MoMA al final del día validó e impulsó la carrera de muchos arquitectos, artistas, diseñadores. Yo creo que sí, en ese caso, y le ayudó muchísimo. Lo buscan y hace una casa que finalmente no se construye, pero es una casa que había estado trabajando en una conceptualización distinta a los planos, hacer una caja de cristal flotando. Ese es importante porque después, cuando está durante la época de la guerra, empieza a trabajar en esta idea o la sigue desarrollando. Una casa sobre un río que atraviesa el río como si fuera un puente, una estructura de acero. Una casa que se sostiene sobre patitas, sobre columnas y que en el 47 culmina con un planteamiento arquitectónico de una casa similar, igualita a la casa Farnsworth. Y la muestra en una expo que organiza Philip Johnson. De manera que sí son pues, importantes como para mostrar, porque es ahí en donde lo ven ese proyecto Farnsworth y se lo compran para hacerla. Que era una casa para una persona, ¿no? Sí. O sea, la describían como una casa para una persona y que funciona perfectamente esta elevación porque está a un costado de un río que comúnmente se inunda. Tiende a subir el agua. Así es. Y ahí está otro chisme, ¿no? De que le encantaba visitar a la doctora, porque era una doctora, Farnsworth, la de la casa. Le encantaba visitar a los fines de semana, ¿no? Sí. Me encantaba visitarla. Y quién sabe dónde dormía en una casa de una persona. Exactamente. Pongan sus comentarios de dónde puede ser. Y sí, es polémica y es controversial la pieza, porque pues él tenía muchos problemas. Pero finalmente la obra arquitectónica es espectacular, que condensa mucho del trabajo que lo antecede, ¿no? Y que después evoluciona para llevarlo a una escala mayor, a una escala en altura. Claro. ¿No? Y se termina, o sea, que en este tiempo que está desarrollando esto y que está la guerra, ¿en qué momento se retoma el proyecto del campus o en qué momento Mies explota en Chicago, no? Porque ya ahorita casi que diseñó, ¿qué habrán sido? ¿6, 8 rascacielos en Chicago solamente? En ese momento todavía no empezaba a hacer rascacielos, ¿es después de eso? Sí, pero en total sí hizo... Es una cosa así, son 6 rascacielos, hizo en Detroit, hizo en Nueva York. En Detroit son unos departamentos como un complejo habitacional bien bonito. Sí, increíble. Lafayette Park se llama. Sí, ajá. Hizo... Que no hay vigas negras, ¿no? O sea, es que también es lo bonito de eso. Sí, ajá. Es una cosa increíble. No hay vigas negras, hay cortes complejos también, una nueva manera de conceptualizar el espacio interior, departamentos en donde uno se sobrepone a otro con la finalidad de que todos tengan una vista hacia el jardín. Una cosa increíble, porque también se tiende a pensar que podría ser nada más con la estructura o la idea de Dios está en el detalle, ¿no? Que él menciona, sino que hay una reinvención en la manera de ocupar el espacio interior. Claro, una cosa increíble. Que se habla mucho de eso, ¿no? Que Mies habitó sus espacios. Sí. O sea, él vivía en un departamento que él diseñó. Que él diseñó. ¿No? Sí. Entonces también eso le da otra aproximación a su racionamiento del espacio. Él experimentaba su obra, ¿no? Y en el campus del Illinois Institute of Technology, ¿o cuál es el siguiente paso después de esta guerra?
Después de la guerra viene exposición de él. Está Casa Farnsworth, eso es 1951. Y después empieza a ser una maravilla, empieza a ser Lakeshore Drive. También. ¿Y el campus cuándo termina el campus? Ah, ¿O retoma el campus luego, no? No, es posterior, 56 más o menos. En el 56 es cuando ya están terminando con la corona del campus, con IIT, con la Escuela de Arquitectura. Hablemos un poco más del campus porque Ajá. tenemos mucho video del Muy campus. bien. Y a mí me llama mucho la atención porque también veo como se me hace muy interesante lo que racionalizamos muy fácilmente con los rascacielos. Sí. O con su arquitectura en metal. Sí. En estos edificios de hormigón. Ok. Pero donde también ves este esfuerzo de retícula, de detalle, de esquinas, de iluminación, de posicionamiento en el campus. Sí. Y hay mucho más. O sea, el Crown Hall es la corona. Sí. Y es lo que lo ves y es lo que conocemos de Mies. Uh-huh. Pero todo lo demás se ve como, pues no quiero, o sea, como un Mies más fácil de construir. Yo creo que es una cosa increíble. O sea, Frank Lloyd Wright hizo 500 casas, cada una fue una experimentación, una evolución. Mies pudo hacer eso en un campus, ¿no? Uh-huh. Donde cada edificio es un reentendimiento que tiene que ver con el propósito de la actividad, sea desde una capilla, un edificio administrativo, talleres, ¿no? Cada uno es una manera de reinterpretar una posibilidad arquitectónica y que después sí lo lleva a una mayor escala en los edificios, pero es eso y es una cosa espectacular, un orden reticular en planta, en corte, en fachada, en donde muestra las virtudes de un proceso industrial, ¿no? Uh-huh. Con el acero, con el concreto, con el ladrillo, todo eso, pero lo deja evidente para que puedas tú convivir con eso, ¿no? Y el Crown Hall, que también hay un libro o algo de adivinar dónde está Mies en el Crown Hall, porque como que tiene es tan igual todo el edificio, que donde te pongas puedes tener una foto muy similar. Una planta abierta en donde el sistema constructivo le permite que no haya columnas, cosa espectacular, y le toman una foto a él fumando un puro. Me encantan esas fotos fumando un puro. Y lo que encontró el autor de este libro es que la foto está espejeada. Ajá. Y el chiste es encontrar en qué parte del edificio le tomaron esa foto, ¿no? Está increíble. Y está el dibujito y cada hoja está como haciendo de dónde está, ajá, ¿no? Sí, y aquí se ve tal cosa y todo. Sí, está increíble. Cada uno es como una experimentación y hay hilos que ligan para mantener la unidad en todo el conjunto, ¿no? Uh-huh. Alturas, materiales, todos siguen este orden en una retícula. Quizás sea aprendizaje de Frank Lloyd Wright también, ¿no? Las casas Usonian que tienen uh-huh. las retículas, quizás. Y también está bonito que en ese campus también hay obra de sus alumnos. Sí. ¿No? Hay los primeros edificios de SOM. Sí. Hay Qué varios. maravilla. Y el alcance que tiene la obra de Mies pasa eso, ¿no? Que sus alumnos continúan su obra. Uh-huh. En edificios de plantas cuadradas, de edificios de plantas circulares, con los mismos principios. También él se sigue construyendo desde el Crown Hall, que ya tiene principios de las torres, uh-huh. o Lakeshore Drive, que son estructuras de concreto y acero, o el que está al lado, no me acuerdo, que también está en el Drive, en Michigan Drive, frente al lago, que es una reinvención de Lakeshore Drive, o más adelante con el Seagram, ¿no? En donde ya la fachada es de bronce, ¿no? Sí, que dice que es el padre del rascacielos moderno, uh-huh. porque fue el que descifró este tema de servicios al centro. Sí, la pastilla. Uh-huh. Y que los muros exteriores fueran una piel, que no cargaran, sí. O sea, que no cargaran como antes los edificios, y eso permitía una mayor extensión hacia arriba. Él permitió aprovechar, pues sí, un proceso industrial para la fabricación de un envolvente, uh-huh. donde ya no es artesanal un muro con un hueco, ¿no? Uh-huh. Sino más bien piezas que se pueden ir acoplando por el exterior, ¿no? Es una cosa espectacular, ¿no? Y es algo que seguimos haciendo hoy, ¿no? En edificios contemporáneos. Ahora, también otra cosa que es parte de su evolución
Y él lo planteaba así, tú ves las imágenes, las perspectivas de las casas que hace, en donde es como una especie de espacio abstracto, donde se ve un plano blanco en el piso, que simula el piso, un plano arriba que simula una cubierta y un paisaje. Y las perspectivas de las torres hacen eso también, ¿no? O sea, lo que él buscó es llevar la conceptualización de un proyecto como el pabellón o la Casa Farnsworth, replicarlo en altura, ¿no? Logró en la Casa Farnsworth llevar al centro esta pastilla de la cocina y baño hacia una escala mayor en donde hay escaleras, elevadores, servicios. Y permite estas plantas abiertas enormes. Exacto. También una lógica muy de fábrica, sí, llevada a las oficinas abierta. En un Estados Unidos que está en un boom posguerra, haciendo, totalmente todo, construyendo y haciendo oficinas y la economía en boom, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Y hay mucho edificio de Mies van der Rohe en Chicago. Digo, ahorita mencionamos que hay alrededor de 6 edificios. Ajá. Y también es chistoso porque, pues obviamente se parecen bastante, ¿no? Hay unos más grandes, más anchos, lo que sea, pero se parecen bastante. Y luego hay unos que se parecen mucho, pero no son de Mies van der Rohe. Pero no son, sucede eso. O sea, fue tan potente su planteamiento que siguen en esa línea. SOM siguió haciendo edificios así por muchos años, ¿no? Y sí, hay variantes, siguen evolucionando. Yo creo que un buen arquitecto pues va a buscar hacer su propia arquitectura, ¿no? Arquitectura personal, pero pues aprovecha el aprendizaje de la obra de un maestro. Y Mies al final pues trabaja con el gobierno también, o sea, hay edificios federales en Chicago, con son un complejo de 3, uno chaparrito y los otros 2 donde está en medio el Calder hermoso. Sí, ajá. La eficiencia del proyecto le permite eso, ¿no? Trabajar para todos. Claro. Es el Chicago Federal Center, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Y la obra de Mies pues también se empieza a expandir por Estados Unidos. Sí. A mí me tocó trabajar un verano en un edificio Mies van der Rohe, en el museo, que es un edificio bien raro en el portafolio de Mies van der Rohe, ¿no? El museo del Museum of Fine Arts de Houston. Sí. ¿No? Que tiene, que de una fachada neoclásica hace primero la primera extensión de este edificio neoclásico y luego hay una segunda extensión de Mies van der Rohe en este museo, que es el museo más importante de Houston, que a mí o sea, mi oficina o la oficina donde yo estaba como practicante en el 2005, 2004, era en el edificio de enfrente, más moderno, pero ahí estaba la biblioteca. Entonces me tocaba atravesar por abajo de la calle en un túnel de James Turrell. Qué maravilla. Para subir por los barandales y es un piso de piedra verde hermoso de Mies van der Rohe para llegar a la biblioteca. Es muy curioso, ahorita que dices de la piedra, en todas las piezas de Mies, la piedra es muy presente, ¿no? La piedra en el piso, en muros, y lo muestra las cualidades y la riqueza que tiene el material natural. Y es una cosa increíble. Siguiendo el pensamiento de Adolf Loos. Siguiendo el pensamiento de Adolf Loos, siguiendo su historia personal. De cantera. ¿No? De dónde creció. Sí, exacto. Es una cosa espectacular. Ahorita que decías del de Houston, hace un par de semanas fui a la biblioteca Martin Luther King en Washington y es una cosa increíble también. Y es parte del planteamiento que permite un trabajo así, una planta libre, ¿no? Un espacio fluido, como lo llamaba él, evolucionar, porque este edificio hace poco lo remodelaron, muy respetuoso de la obra de Mies, pero una cosa increíble en donde hay huecos desde el cielo para que entre luz natural y se suben a la idea de Mies, una cosa increíble. Como la Neo Gallery en Berlín. Que también Chipperfield hizo un trabajo espectacular en renovarla, ¿no? Y también, yo creo que también ves ese edificio y no sé si fue de los últimos, pero ya se ve una idea súper clara de eso que mencionabas ahorita. Creo que es el último proyecto, creo que no lo vio terminado y lo que sí me acuerdo es de que cuando va en silla de ruedas, una cosa así, porque ya está, pues ya regresó mucho a Alemania. Ya se está adelantando. En su vida post Segunda Guerra Mundial, ¿regresó a Alemania muchas veces o no? No, según yo no. Ya se la pasaba en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos ya era una persona muy...
Ahora estoy seguro que ha sido buenísima onda y te cagas de la risa y todo, pero muy, muy privado, muy personal, muy... Esas fotos de él en su silla, así como para abajo, o sea, haciéndolas con un brazo para abajo, el cigarro para arriba, es un padrote. Sí, totalmente. Así. Seguro había whisky en algún lugar de esa foto que no salió. O Bacardí. Porque exacto. hizo el edificio para los que no saben, ajá, hay un edificio de Mies van der Rohe en México que es las oficinas de Bacardí. Sí. Con una bodega al lado de Félix Candela, también con esos techos paraboloides. O hiperbólicos, más bien. Ajá. Y también un edificio hermoso, ¿no? Que también tiene este tema de elevar, ¿no? De columnas ligeras abajo, elevar el volumen. Hay un entendimiento que es muy universal, que es parte de la maestría de lo que hace, en donde el sistema constructivo se puede adaptar a cualquier entorno. Es una estructura, son marcos de acero o concreto, ¿no? En un orden, en una retícula, en un sistema unitario constructivo, ¿no? En donde de la misma manera en que lo planteaba Wright, es, a ver si no es polémico, pero es orgánico también, porque todo el sistema, todo está trabajando para la misma idea, o para la planta libre, o para del espacio interior, o para la planta libre del espacio exterior, cada uno con su propio propósito, ¿no? Sea el Crown Hall con estas columnas, estos marcos, o sea un edificio como el Federal Center, ¿no? En ese sentido va. Y lo hace muy bien aquí en México también, ¿no? Hay un estudio y un entendimiento sobre el entorno natural que le permite eso. ¿Qué opinas de la universidad que tenía el proyecto guardado de Mies van der Rohe? Y hace 1 año, 2 años lo empezaron a construir apenas. Hace poco, uno blanco. Sí. No me acuerdo qué universidad en Estados Unidos es. Sí, a mí se me hace, qué maravilla, ¿no? Que lo hagan. Hace increíble, se me hace espectacular. Y tengo entendido que lo llevaron al límite de lo que había desarrollado en planos, ¿no? Seguro hay alguna modificación por un sistema más eficiente de lo que propusieron. Para que quepa el aire acondicionado. Exacto, ajá, exacto. O unas ventanonas así de este pelo, ¿no? Seguro, pero a mí se me hace qué maravilla. Yo creo que es seguir aprendiendo sobre lo aprendido, como el pabellón, ¿no? Claro. O como, y no nada más ese, de Wright, de Le Corbusier, el pabellón del espíritu nuevo que se reconstruyó, ¿no? Que para empezar a cerrar, Mies van der Rohe también fue una gran escuela, tanto como profesor como en su oficina, y la influencia que tuvo en Estados Unidos, en la arquitectura moderna en general, ¿no? Regresamos a Right Place, Right Time. Estaba donde había lana, donde había industria, donde había escuelas o donde había necesidades de su trabajo, ¿no? Y así es como pudo florecer y romperla en todos los sentidos. O tuvo también algunos problemas en esta etapa de su vida en Estados Unidos. Yo creo que el hacer un proyecto de las escalas que llegó a hacer, con esa contundencia arquitectónica, puede haber sido bastante complejo, ¿eh? En convencer a la raza y mostrarles cómo llevar a cabo la obra con las consideraciones que se requieren y las complejidades de estar en la obra. Ha sido un proceso complejo, pero una maravilla, ¿no? Una satisfacción total. Lo que logró es impresionante. O sea, neta, caminar por Chicago es la ciudad de Mies. Hay una cosa como el Seagrams en Nueva York, Park Avenue. Imagínate, lleno de edificios, y este loco convence a todos del edificio, vamos a empujarlo para atrás para hacer esta plaza. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, y ahí no tiene que ver lo que luego o sea, hicieron una ley, ¿no? De que no podía haber a pie de calle un edificio vertical tan alto porque bloqueaba la luz, y entonces por eso ves en Nueva York estos como escalonados. Sí, eso es lo que hacían. En ese sentido, pues llevan al límite, pero se van escalonando, ¿no? Y se van separando. Y él le dice, no, recto, pero lo empujamos y entonces ya da el ángulo, ¿no? Sí, te hacemos una plaza de acceso. Que es espectacular. En Nueva York, está increíble. Pasé una noche ahí, o sea, estaba en Park Avenue en alguna cosa y dije, pues voy a aprovechar para pasar de noche a verlo.
igual, ¿no? Espectacular, ¿no? Sí. Espectacular. Y luego, pues rematas en el edificio de Gropius, Ajá. que también es una belleza. Y adentro hay un mural de Annie Albers, enorme. Increíble. Entonces ahí Annie como Albers. que bien cerquita está ahí toda la Bauhaus, toda la clica de la Bauhaus, ¿no? Te quiero hacer, para terminar, un poco las preguntas que hicimos la vez pasada. Ok. Que era, ¿cuál es ese... ¿Cuáles fueron las preguntas de la vez pasada? Una es como, ¿qué le compartes a tus alumnos? Sí, algo que buscamos mostrar o que buscamos explorar en la clase, porque también pasa que en las clases no es nada más enseñar, es aprender, ¿no? Seguimos aprendiendo todos, nos seguimos construyendo. Y una de las exploraciones que buscamos es los planos, las posibilidades de entender el espacio con, imagínate un cuadro de Mondrian donde son puras líneas y hay puntos, ¿no? Las posibilidades de ese entendimiento para construir el espacio. Está increíble, ¿no? Y hacemos ejercicios, maquetas, y cómo esto, la luz interactúa al interior, ¿no? Eso es lo que enseñas a tus alumnos. Hacemos ese tipo de exploraciones. Claro. Y para ti, ¿qué es lo que más te llega de Mies van der Rohe? Ha habido distintas etapas, seguramente. Creo que cuando estaba en la escuela aprendiendo, ver el Crown Hall, wow. O cuando fui por primera vez al pabellón de Barcelona, wow, ¿no? O los departamentos de Stuttgart también, wow. Creo que también, así como ellos van cambiando, van evolucionando, uno también, ¿no? Y creo que en la obra de alguien como Wright, como Mies, Le Corbusier, Luis Barragán, ¿no? Alberto Kalach, podemos ir también nosotros en nuestro propio crecimiento como arquitecto, como persona, como diseñador, ir descubriendo cosas, ¿no? Vamos aprendiendo a ver. Claro, ¿no? Me encanta eso. ¿Edificio favorito de Mies van der Rohe? Edificio favorito de Mies van der Rohe. Construcción favorita. Construcción favorita de Mies van der Rohe. No se vale el edificio picudo de Berlín que nunca se hizo, que es espectacular. Sí, el triángulo. Probablemente ahorita nos quedamos con el pabellón. El pabellón de Barcelona es fuera del tiempo totalmente. Una pieza que es contemporánea hoy, hace 100 años, hace 500 años, está afuera del tiempo completamente. Y con eso, justo en la marca, muy bien. Nos despedimos. Gracias, Manuel. Me encantó conversar contigo. Tenemos que repetirlo. Padre. Recuerden dejar sus comentarios a los... ¿Qué fue la vez pasada? Los 2 comentarios que hablen de... Sí, les mandamos una edición del periódico. Exacto. Entonces dejen sus comentarios. ¿Ya conocían Mies van der Rohe? ¿No lo conocían? ¿Qué obras conocen? ¿Qué les impacta? Los mejores comentarios les vamos a mandar una publicación. Igual y para entonces que publiquemos este artículo ya salió el número 1, porque este es el número 2. Manuel Martínez, toda tu información la dejamos aquí para que te sigan. Muchísimas gracias, lo disfruté bastante, seguro que nuestra audiencia también. Este episodio diferente, que también me gusta experimentar con Designaholic. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que la conversación continúa en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Dejen sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Esto fue Designaholic, nos vemos en la que sigue. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.